Bueno, la clase del día de hoy básicamente preparé dos temas, que es en el paciente postquirúrgico, el desarrollo de reflujo y el riesgo de cáncer en el paciente también posterior a cirugía bariátrica. Y bueno, no es para tener en perspectiva que mientras va aumentando la incidencia de obesidad, también va aumentando la realización de procedimientos bariátricos. Pero hay, por ejemplo, la manga gástrica y el bypass, que son de anaranjado, son de azul y de gris, que van aumentando o que se realizan cada vez con más frecuencia, pero procedimientos como la banda gástrica ajustable, pues se realizan cada vez menos. Para el paciente con obesidad y que se conoce con reflujo antes de la cirugía, por lo general o la tendencia es el realizarle el bypass por la mejoría de síntomas que se observan después del procedimiento, mientras que el realizar una manga gástrica o el procedimiento de manga gástrica como en general se ha descrito como un procedimiento que provoca reflujo o que lo empeora. Además, la hernia hiatal puede encontrarse hasta en la mitad de los pacientes posquirúrgicos de manga gástrica y que pueden atribuir de gran manera a lo que es el desarrollo de reflujo gastroesofágico. De modo que, bueno, la mejor manera de poder disminuir la severidad de complicaciones postquirúrgicas es la identificación de riesgos antes de cirugía, y esto va de la mano con el reflujo en cuanto a cuestionar los síntomas tanto típicos como atípicos del reflujo gastroesofágico, además de que el identificar riesgos sabemos que se hace desde antes o desde la consulta prequirúrgica por todo el equipo que se forma quirúrgico, y el demandar los cambios en el estilo de vida desde antes de la cirugía como después de la cirugía. Dos entidades importantes a buscar de forma específica en la consulta preoperatoria va a ser el ERGE y la presencia o no de una hernia hiatal. Los síntomas, bueno, los síntomas de reflujo se pueden encontrar hasta en la mitad de los pacientes que se van a operar. Entonces, todo paciente con, bueno, hay guías que ya recomiendan realizar la endoscopía a todo paciente bariátrico, pero sí puntualizar que aquellos que de manera preoperatoria tienen reflujo o dolor o dispepsia, no saltarnos lo que es el realizar una endoscopía, así como otros estudios que van de la mano de la misma, ¿no? Como la manometría o la pH-metría, porque más de la mitad de estos pacientes van a presentar, de los que se les realiza endoscopía, van a presentar alguna alteración, desde cambios por gastritis, úlceras o lesiones malignas o de displasias. Igualmente, el que tenga o no una hernia hiatal, también lo podemos identificar por endoscopía, y realmente es un diagnóstico que puede cambiar el abordaje quirúrgico en el paciente. Se puede encontrar hasta en la mitad de aquellos que, más bien, hasta en la mitad de los pacientes que tienen una hernia hiatal necesitan un tratamiento quirúrgico de la misma. Y estas son muy frecuentes en el paciente con obesidad, y debemos por esto descartarlo, siempre tenerlo de manera presente en el preoperatorio como una sospecha diagnóstica, porque se relaciona directamente con el índice de masa corporal y con la circunferencia de cintura, por factores como el aumento de la presión intragástrica o un esfínter esofágico inferior hipotenso, o incluso desórdenes de la motilidad esofágica. De manera general, como lo mencioné, un paciente con reflujo
tiene la tendencia o se recomienda la realización de un bypass, como vimos también en la clase previa de los resultados, por resolver síntomas en más del 90% de los pacientes. En cambio, la cirugía de manga gástrica sí mejora los síntomas de reflujo, sobre todo los primeros 3 años de la cirugía. Sin embargo, después del 5.º año vemos que hay un aumento tanto en la severidad de los síntomas que ya presentaba el paciente, como la aparición también de síntomas de novo. O sea, en 5 años, hasta el 16% va a necesitar de una cirugía de revisión, y 8 años después de la manga hasta el 35%, siendo el reflujo la segunda causa más común de que se conviertan estos pacientes con previa manga gástrica, principalmente a un bypass en Y de Roux. En cuanto a la banda gástrica ajustable, solía ser, como vemos, un procedimiento que se realizaba mucho o era muy popular, y aunque cada vez se colocan menos, pues todavía se realizan y se retiran principalmente por una pérdida insuficiente de peso, pero también por las complicaciones importantes que pueden llegar a necesitar un tratamiento quirúrgico incluso de urgencia. El reflujo es una de estas complicaciones en pacientes con banda gástrica, e incluso puede ser el síntoma de otra complicación de mayor gravedad, como prolapso o el deslizamiento de la banda. También una mala colocación, o sea, que esté mal posicionada o que esté muy ajustada la banda, puede llegar a causar dilatación esofágica. O sea, que en vez de restringir lo que es el estómago, cause una restricción esofágica. Y esto se manifestaría en el paciente no solamente con reflujo, sino también con disfagia e incluso intolerancia a la vía oral. Esta dilatación esofágica, si no es diagnosticada a tiempo, puede llevar a otras complicaciones o alteraciones de la motilidad esofágica. Entonces, una vez que se sospeche o que se diagnostique, aparte de retirar lo que es la solución de la banda o de desinflarla como tal para quitar la obstrucción, probablemente deba esta de ser recolocada o colocar otra banda, aunque si ocasiona un reflujo severo o una complicación como ERGE o más grave, se prefiere retirarlas que reposicionarlas. En este estudio del 2014 dieron un seguimiento de 14 años al 99% de los pacientes que se colocaron bandas gástricas con técnica perigástrica en los primeros 3 años y posteriormente por técnica de pars flácida, o sea que fue la mayoría de los pacientes. En total fueron 201 procedimientos, y aquí lo que vieron es que la mitad de los pacientes se retiraron o se retiró la banda por completo o se convirtieron a un procedimiento ya sea a bypass, a switch duodenal y a derivación biliopancreática. Del 46% de los 88 pacientes que todavía tenían la banda, se le realizó el score de Barros, y realmente más de la mitad de ellos se catalogaron como una falla del procedimiento, o que ya no les funcionaba como tal la banda, ya sea por una pérdida insuficiente, por complicaciones como reflujo y por una disminución en la calidad de vida. De modo que de forma general, ellos vieron que hasta en el 73% de estos pacientes tuvieron una falla en estos 14 años, y solamente el 23% tenían sus bandas aún funcionales. De modo que concluyeron que el mejor tratamiento para una banda que ya no esté funcionando, que le esté ocasionando
una complicación al paciente, pues es mejor la conversión quirúrgica hacia otra técnica bariátrica. En cuanto al reflujo posterior a bypass, pues como mencioné al principio, comúnmente es la cirugía que se prefiere en un paciente con obesidad ya conocido con reflujo porque muestra una gran mejoría de los síntomas. Incluso se muestra que necesitan de menos medicamentos o de menos inhibidores de la bomba de protones posterior al bypass. La mayoría de las series reportan una remisión completa de los síntomas hasta en un 80% de los casos. Esto quiere decir que hasta el 20 o el 30% sí presentan reflujo o desarrollan síntomas de nuevo. Y algunas razones por las cuales esto pasa es porque durante la cirugía puede dejarse un reservorio gástrico más grande de lo que normal. Puede haber una fístula gastrogástrica, una inhibición de las células G, que son inhibitorias del ácido gástrico, una complicación como obstrucción de la salida gástrica, una estenosis de la anastomosis proximal y alteraciones en el flujo intestinal, ya sea por un acodamiento del asa eferente o por adherencias. Y otros mecanismos que se han también propuesto que involucran la motilidad o alteraciones más bien de la motilidad intestinal es en los que hay cambios en la dirección de la peristalsis del asa eferente a lo que llaman como complejo motor migratorio ectópico, o sea, básicamente las ondas o la dirección de las ondas peristálticas tanto del estómago como del intestino proximal cambian y ocasionan el reflujo. En estos casos o en estos pacientes, además del tratamiento médico, como es más difícil proponer un tratamiento quirúrgico, se han propuesto tratamientos endoscópicos. En el paciente con bypass, la verdad es que están aún en investigación y los voy a mencionar un poquito más adelante, pero para tenerlos en cuenta que se están proponiendo o investigando hoy en día por medio de endoscopía es la energía por radiofrecuencia al esfínter esofágico inferior, la estimulación eléctrica del mismo o la colocación del linx o del imanes alrededor de lo que es el reservorio gástrico. En el mini bypass también se ha vuelto en los últimos años más popular que antes, pero una de sus limitaciones o más bien de lo que más preocupa en esta técnica quirúrgica es el desarrollo de reflujo biliar después de la cirugía. Que bueno, cabe mencionar que el reflujo biliar también puede desarrollarse en pacientes con bypass gástrico que acabamos de ver. Estos pacientes presentan síntomas como dispepsia y complicaciones como úlcera o estenosis. Además está el asunto, bueno, está la preocupación de que a consecuencia de este reflujo, el esófago expuesto evolucione a metaplasia o displasia, que son lesiones precursoras de adenocarcinoma esofágico. En el caso de un paciente con antecedente quirúrgico de un mini bypass, el tratamiento quirúrgico que se sugiere es convertirlo a un bypass clásico. Y en el paciente con un bypass en Y de Rux, porque tiene el antecedente del procedimiento del bypass clásico, una causa por la cual puede haber este tipo de reflujo es que el asa eferente esté muy corta. Entonces, esto habrá que sospecharlo y confirmarlo por estudio endoscópico o por una serie. Y en caso de que se confirme, está la opción y habrá que alargar esta asa. O sea que la anastomosis distal habría que moverla de modo que se acorte el canal común y se alargue lo que es el asa eferente y con esto poder
ayudar al paciente en cuanto al reflujo o ayudar a remitir sus síntomas de reflujo. La manga gástrica, pues ya mencionamos también al inicio de la presentación, cómo no solo empeoran los síntomas con el paso del tiempo posterior a la cirugía, pero que también tiene una alta incidencia de desarrollar y de producir síntomas de nuevo, por lo que el mecanismo o el por qué mejora solamente al inicio de la cirugía se le atribuye a la pérdida de peso. Y por el otro lado, o sea, del lado contrario, mecanismo de por qué hay desarrollo de reflujo posterior a la manga puede deberse, aquí está la tablita, puede deberse a disminución del ángulo de His, a una estenosis o una obstrucción de la salida gástrica. También se reporta que puede haber una estenosis a mitad de la manga o una torsión de la misma con dilatación proximal. Además de que durante la resección gástrica puede haber también resección de lo que son las fibras longitudinales que ocasionan reflujo, y también puede desarrollar el paciente posterior a la cirugía una hernia hiatal. Además de que después de la manga hay aumento de la presión intragástrica, disminución del vaciamiento y un esfínter esofágico inferior hipotenso o incompetente. Aunque este punto, el esfínter hipotenso, es un punto controversial porque hay estudios que demuestran que efectivamente sí disminuye la presión del mismo después de la cirugía, pero hay otros estudios en los que reportan que aumenta o incluso que no cambian. Por ejemplo, en este estudio se realizaron manometrías, es del 2010, perdón, pero se realizaron manometrías, como vemos aquí, en 20 pacientes antes y después de la realización de manga gástrica. Entonces vemos que antes de la cirugía todos tenían una manometría normal. Y el 85% de estos pacientes después de la cirugía mostraron una disminución en la presión del esfínter esofágico. Entonces aquí concluyeron que el realizar una manga gástrica efectivamente sí disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y que esto contribuye a la aparición de síntomas de reflujo o de esofagitis postoperatoria. En cambio, en otro estudio, desde 2013, reportan lo contrario, que después de la manga gástrica hay un aumento en la presión del esfínter, asociándolo de hecho a la proximidad de la engrapadora con la unión gastroesofágica, y que esto hace que pues, después de la cirugía los pacientes empeoran el reflujo o lo desarrollan. Y bueno, como han mencionado también en otros estudios, es el de 2014, reportan que realmente no hay una diferencia hasta 2 años después de la cirugía, es decir, que la presión del esfínter esofágico se mantiene igual antes y después del procedimiento. Entonces, como vemos, aquí el desarrollo de reflujo después de la manga gástrica es multifactorial. Sin embargo, la técnica quirúrgica aquí sí juega un papel muy importante o es un factor muy importante en el desarrollo de reflujo, y hay puntos descritos de forma específica para evitar o disminuir el riesgo del desarrollo de reflujo después de manga gástrica, que también los mencionamos cuando hablamos de la técnica, pero aquí lo vemos un poco más detallado en esta tabla, de manera que influye el tipo de calibre o del diámetro del calibre de la sonda orogástrica que se utiliza en el momento de la cirugía, la técnica de engrapado o de resección gástrica, siempre teniendo en cuenta el grosor del antro gástrico y de la separación de la engrapadora tanto en la cisura angular como en la unión gastroesofágica o en el resto de la resección del estómago.
también la disección completa, sobre todo posterior, y del fondo gástrico, y la movilización total del estómago antes de realizar o de confeccionar la manga, así como el utilizar el refuerzo de engrapadoras, ¿no? Que se menciona que también puede llegar a disminuir la luz de la manga. De modo que básicamente son dos los puntos más importantes todos son importantes, pero son dos los que más se puntualizan al momento de realizar la manga, y es el evitar la estenosis o la rotación de la manga y cuidar la distancia de la engrapadora, tanto en la cisura angular o el inicio de la resección gástrica, pero también en el último disparo, que es qué tanto nos separamos o no de la unión gastroesofágica, para evitar rupturas de fibras o evitar una descontinuación del ángulo de His, y que no haya estenosis y que se produzca también síntomas de reflujo de manera temprana después de la cirugía. Intervenciones endoscópicas para mejorar estos síntomas, al igual que en el bypass, están lo que es la energía por radiofrecuencia en el esfínter esofágico inferior y los imanes. Lo que es la energía por radiofrecuencia en el esfínter esofágico, se ha visto que mejora los síntomas tanto de reflujo y la calidad de vida hasta en el 90% de los pacientes, pero aún falta ver cómo les iría a los pacientes con antecedente quirúrgico de manga gástrica. Y lo mismo sucede con el INCS, que tiene buenos resultados en cuanto a la resolución de síntomas, pero tiene un porcentaje importante en cuanto a la incidencia de complicaciones, sobre todo de disfagia, en el 43%, aunque la mayoría es una disfagia transitoria, porque solamente el 5% de estos pacientes requieren posteriormente una dilatación y el 2% el retiro del dispositivo. Y aunque un porcentaje bajo se reporta como erosión del dispositivo, pues es una complicación que puede llegar a requerir cirugía de urgencia. Y a diferencia de la radiofrecuencia, los imanes sí se han colocado en pacientes con antecedente quirúrgico de manga gástrica. La primera serie de casos se reportó en el 2016 y es una serie de casos, como vemos aquí, de 7 pacientes que se les colocó a consecuencia del reflujo posterior a la manga gástrica desde 7 meses después de la cirugía hasta 3 años después. Y aunque, bueno, este es el seguimiento a 1 año, y aunque a 1 año de la colocación del mismo los pacientes no hayan presentado por el momento complicaciones y mejoren sus síntomas de reflujo, pues falta todavía ver la evolución en cuanto a mediano y largo plazo. Pero lo que más se prefiere o se realiza en estos pacientes es la conversión a bypass o algún otro técnica quirúrgica, pero a lo que más se convierte es a un bypass en Jeder-Rupp, porque se observa, como ya lo había mencionado, la mejoría de los síntomas de reflujo en más del 96% de estos pacientes, o en el 96% de los casos. En cuanto al desarrollo o el riesgo de desarrollar cáncer en el paciente bariátrico, pues sabemos que la obesidad como una enfermedad crónica inflamatoria aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, entre ellos pues tiroides, cáncer de mama, hepatobiliar, gastroesofágico, de colon o colorectal
y también cánceres que son dependientes de hormonas como próstata o endometrio, respectivamente, o incluso también renal. Hay pocos estudios en cuanto a la relación o qué tanto influye la cirugía bariátrica en el riesgo de cáncer. Entonces, para esto voy a mostrar algunos análisis más recientes o más completos para tratar de revisar esta relación. Este es un análisis retrospectivo del 2018 con pacientes que se operaron entre 1997 y el 2012 en Inglaterra, y se compararon básicamente pacientes con antecedente quirúrgico que desarrollaron una neoplasia con pacientes también con obesidad, pero que no tienen el antecedente quirúrgico. Aquí los tipos de cáncer que se evaluaron fue cáncer de mama, cáncer de endometrio, próstata, colorectal y esofágico. En total fueron 9,000 cirugías, pero se excluyeron 308 para poder hacer el match con el grupo control, de modo que se analizaron un total de 8,794 pacientes. De estos, la mayoría tenía el antecedente quirúrgico de un bypass en Y de Roux, el 33% tenía el antecedente de colocación de una banda gástrica ajustable, y en menor porcentaje tenían el antecedente quirúrgico de una gastrectomía vertical en manga. De modo que para cáncer, mama, endometrio y próstata, o relacionado a las hormonas, se vio que el riesgo de tener este tipo de cáncer en pacientes postquirúrgicos disminuía significativamente. Y al momento de analizarlo por técnicas, se vio que específicamente los pacientes con bypass eran los que tenían todavía menor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. En cuanto al cáncer colorectal, los pacientes que tenían el antecedente quirúrgico de cirugía bariátrica vieron que este riesgo de desarrollar cáncer colorectal aumentaba. Y después, al ver qué cirugía era la que aumentaba el riesgo, vio que todos los pacientes que tenían un riesgo aumentado de cáncer colorectal eran aquellos pacientes que tenían el antecedente quirúrgico de bypass. Y el cáncer esofágico, pues muy distinto, la verdad, de los otros neoplasias. En general, la incidencia fue baja, tanto en el grupo control como en el paciente, como en el grupo postquirúrgico. Y ninguno de los procedimientos realmente mostró un cambio significativo en cuanto al riesgo de desarrollar cáncer esofágico. Entonces, en conclusión, en este estudio, la disminución del riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de próstata posterior a cirugía bariátrica se lo atribuyen a una disminución en los niveles de estrógeno, de testosterona, e incluso se propone una resolución de la hiperplasia endometrial secundaria a la disminución también del tejido adiposo después de la cirugía y de la pérdida de peso. En cuanto al aumento de riesgo de cáncer colorectal, se sugiere que puede relacionarse a cambios en la flora intestinal secundarios a la cirugía bariátrica, sobre todo porque el bypass fue el procedimiento con el cual se relacionó directamente el doble de riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Y aunque no se mostró cambios en el riesgo de cáncer esofágico, se espera que mejorando el reflujo haya un menor riesgo después de cirugía bariátrica de cáncer de esófago. Pero en una revisión sistemática del 2012, aquí se analizó el desarrollo de cáncer esofágico como tal en pacientes postquirúrgicos. Esto es una revisión de 28 artículos en estos años, 91 al 2011, y se analizaron 33 pacientes que desarrollaron cáncer gastroesofágico en un promedio de 8 años después de cirugía bariátrica.
Cabe mencionar que la mayoría de estos 33 pacientes son exposición de casos. La mayoría de estos pacientes eran mujeres y la edad promedio de presentación de 55 años. El 45% de los pacientes que desarrollaron cáncer después de cirugía tenían el antecedente quirúrgico de una cirugía restrictiva. O sea, 9 de ellos se habían hecho se habían realizado una gastroplastía vertical en banda. 5 tenían la colocación de banda gástrica y 1 de ellos se había realizado una manga gástrica. Y en un poco más de la mitad de los pacientes tenían un antecedente de un procedimiento mixto, de modo que la mayoría se había realizado un bypass y otros 4 pacientes tenían el antecedente quirúrgico de un mini bypass. En aquellos pacientes con el antecedente de procedimiento restrictivo, la mayoría presentaban cáncer gástrico y el otro 33% un cáncer de esófago. En el mini bypass, todos los pacientes con una neoplasia documentada tenían cáncer en lo que es el reservorio gástrico y la mayoría de los pacientes que eran de bypass en Y de Rux, el 42% tenía un cáncer de esófago y un poco más de la mitad presentaban cáncer gástrico, tanto en el pouch como en el remanente del estómago. La estirpe histológica más frecuente fue el adenocarcinoma, pero también se encontraron otros tipos de cáncer como del estroma gastrointestinal y linfoma de células B. Además, al momento del diagnóstico, 14 pacientes tenían una invasión a ganglios linfáticos y 5 de ellos ya presentaban metástasis a distancia. Entonces, en estos pacientes se evaluó también su endoscopía preoperatoria. Todos tenían endoscopía preoperatoria y en 5 de ellos tenían una endoscopía anormal. 5 pacientes tenían desde úlceras, lesiones con metaplasia y esófago de Barrett. Y además, 4 pacientes tenían el antecedente de Helicobacter pylori y el tratamiento previo a la cirugía. Vemos aquí a la derecha los síntomas más comunes que presentaban los pacientes, desde disfagia, vómito, náusea, regurgitación. Y como verán, son síntomas que fácilmente podrían atribuirse a complicaciones propias del procedimiento. Incluso se encontró que la mayoría de los pacientes el diagnóstico se realizaba de forma tardía. Y parte de la conclusión de este estudio precisamente es eso, es que el paciente con este tipo de síntomas después de la cirugía deben de presentar un adecuado abordaje diagnóstico. Y por último, este es un estudio de este año en el que básicamente se analizó la relación de la cirugía bariátrica y la incidencia de cáncer posterior a la misma. Es un estudio retrospectivo con pacientes entre el 2006, una base de datos entre el 2006 y el 2012, donde también la mayoría eran femeninos o eran mujeres. Entonces, de forma general, aquellos pacientes que se operaron, el 2% tenía un riesgo de desarrollar cáncer en comparación con el grupo control, que también son pacientes con obesidad, pero sin antecedente quirúrgico, que tenían un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Para esto, dividieron también en que si desarrollaban un cáncer relacionado con obesidad o si desarrollaban un cáncer no relacionado con la obesidad. Y de forma también general, el paciente con el antecedente de cirugía bariátrica presentaron una menor incidencia para cualquier tipo de neoplasia, cualquier tipo de cáncer. Entre los 3 procedimientos que se analizaron, que fue el bypass, la manga gástrica y la colocación de la banda gástrica ajustable, realmente no hubo una diferencia significativa o una diferencia significativa entre ellas de que cuál tenía menos o cuál tenía mayor riesgo de desarrollar cáncer, pero aunque
estadísticamente no hubo diferencia. De forma clínica, el bypass sí se observó que es en estos pacientes que tenían todavía menos riesgo que los demás. Entonces, a diferencia del primer metaanálisis que mostré, aquí se reporta un menor riesgo de desarrollar cáncer, incluso cáncer colorectal, posterior a cirugía bariátrica. Y realmente este tipo de inconsistencias en este tipo de cáncer, o sea, de tipo de cáncer colorectal, son muy inconsistentes cuando se trata de evaluar el riesgo después de cirugía bariátrica. De modo que aquí en este estudio concluyeron que el mecanismo de disminución de riesgo de cáncer en el paciente bariátrico es principalmente o se debe principalmente a una disminución del peso, pero también es importante el papel que juega la mejoría del perfil metabólico del paciente, la disminución del estado inflamatorio crónico y del estrés oxidativo, cómo mejoran los niveles hormonales de estrógeno y de testosterona y sobre todo, aquí mencionan los cambios en el estilo de vida tanto antes como después de la cirugía para poder disminuir el riesgo de cáncer en estos pacientes. Y es todo, son 10 referencias bibliográficas.